Mesías. Y también gracias por orar y trabajar con nosotros. Vamos a poner los teles de regreso en su lugar el próximo semana. Durante este fin de semana tuvimos un retiro para los líderes y pues fue, creo, un tiempo que nos ayudó a cada uno de nosotros recuperar nuestras fuerzas y ánimos y comenzar a planear para el siguiente año. Perdónanos que los teles no están en su lugar, pero para el próximo servicio sí lo tendremos allí. Pero una palabra puede estar llena de significado, ¿cierto? Por ejemplo, con solo mencionar la palabra Navidad, muchas personas pueden evocar imágenes de luces brillantes, niños sonrientes, himnos alegres y regalos. Probablemente algunas personas están pensando en tamales, comida y no sé, familia. Y las palabras bíblicas no son tan diferentes tampoco. En la conocida historia de la visita de los magos a Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 2, encontramos una de las palabras bíblicas más importantes. Y voy a decirles que hoy en esta mañana vamos a estar moviendo bastante. No va a ser como un sermón típico que hago, pero van a entender el punto. En Mateo capítulo 2, versículo 4, vemos una de las palabras más importantes en la Biblia. Y quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios en Mateo 2, versículo 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. Y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Los cristianos de hoy en día a menudo relacionan este término como otro nombre de Jesús, sin apreciar completamente su profundidad e importancia. Pero para la audiencia de cristianos judíos de Mateo, este título trajo a la mente esperanzas, imágenes y promesas inmersas en la tradición del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 1, versículo 41, solo escucha el clamor de Andrés. Andrés es el primer seguidor de Jesús y encontró a su hermano Simón, que es conocido como Pedro. Y Andrés va corriendo a Pedro y escuchen lo que dice. Hermanos, hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Exactamente quién es el Mesías. ¿Qué quiere decir Andrés con eso? Que hemos encontrado el Mesías. Andrés no le da a Pedro una explicación del Mesías, porque Pedro sabe lo que significa decir que hemos encontrado al o el Mesías. Ahora podemos estar familiarizados con la palabra Mesías. Podemos conocer un poco de lo que significa el término, pero como tantos términos, no necesariamente conocemos el significado original de ese término. Y es muy rico en su significado en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Andrés dice, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo, está cargado de su comprensión del Antiguo Testamento. Y aunque no todos los textos del Antiguo Testamento tratan de Cristo, el tema dominante del Antiguo Testamento trata de Cristo y el hecho de que el Mesías vendrá. Y eso es fundamental para cualquier comprensión del Antiguo Testamento. El prometido del Antiguo Testamento se conoce como, no voy a machucar la palabra porque no sé muy bien el hebreo, pero el prometido del Antiguo Testamento se conoce como el Mashiach. ¿El Mashiach? ¿Lo estoy diciendo correcto, Fabio? All right. Y es una palabra hebrea que se traduce como Mesías. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para Mesías es Christos, que se traduce como Cristo. Vemos esta palabra unos 500 veces en el Nuevo Testamento. Christos, Cristo. Así que el Nuevo Testamento entiende cuán importante es el concepto del Mesías. Entonces, queremos hacer y responder a la pregunta,
¿qué significa decir que Jesús es el Mesías? Entendemos que el Señor es Jesucristo, siendo Jesús su nombre humano, dado en su nacimiento, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entendemos que su identidad es el Señor, Señor de señores. Sin embargo, también tenemos que entender cuál es su oficio como Mesías o Cristo. Así quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías es una palabra del Antiguo Testamento agregado en un verbo, y el verbo significa esparcir un líquido. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 22, versículo 14, dice así: ay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior, y le abrí grandes ventanas, y le recubré de cedro, y la pinta de rojo. Aquí vemos el proceso de pintar una casa, esparciendo un líquido por encima. Eso es el verbo de Mesías. En la antigüedad se usaba aceite de olivo. Y aquí vemos el proceso de pintar una casa. Eventualmente llegó a significar ungir con aceite, por lo cual en la antigüedad se usaba aceite de oliva y se ungía aceite de oliva sobre personas y objetos. Cuando ungías aceite sobre las personas, a veces era usado por dos razones. Era usado médicamente, porque ayudaba a curar heridas o podría tener un efecto calmante. Pero eventualmente ungir con aceite llegó a ser algo simbólico. Entonces ungir con aceite podría haber significado dos cosas. Podría ser ungir a alguien con fines medicinales, pero su significado dominante en el Antiguo Testamento es simbólico. Por lo cual, por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, Dios instruye acerca de un altar en el cual se le hará una ofrenda para ungir el altar con aceite. ¿Por qué ungían el altar con aceite? Bueno, porque ese altar se convirtió en un símbolo de consagrar o apartar algo para Dios. Por lo cual, el unción con aceite, el ungir con aceite, el esparcir un líquido, se convirtió en un símbolo de apartar algo o consagrar algo para Dios. ¿Están conmigo? Ok. Pero no queremos hablar hoy en esta mañana de ungir los objetos. Queremos hablar de las personas que fueron ungidos con aceite de oliva. Y no de manera medicinal, sino porque fueron colocados en posiciones de mediación. Mediar significa interponerse, para intervenir entre dos. Y hay tres mediadores en la Biblia. Hay tres mediadores en el Antiguo Testamento. Hay reyes, sacerdotes y profetas. Right? Pueden ver las imágenes allí. Reyes, sacerdotes y profetas. Los reyes gobernaban en el reino de Israel para Dios. Ellos mediaron el gobierno de Dios a los hombres. Los sacerdotes llevaban las cargas de los hombres a Dios. Ellos mediaron entre el hombre y Dios. Y profetas trajeron el mensaje de Dios a los hombres. Ellos mediaron la verdad de Dios. Los reyes, el gobierno, el gobierno de Dios. Los sacerdotes llevaban a los hombres a Dios. Y los profetas trajeron la palabra de Dios a los hombres. Entonces, cuando miras en el Antiguo Testamento, ves que hay reyes, sacerdotes y profetas que fueron ungidos, esparcieron un líquido sobre ellos
para ser apartado y consagrado para Dios. En Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 34, tenemos la unción de Salomón. En Éxodos capítulo 28, versículo 41, tenemos la unción de Aarón. Salomón era un rey, Aarón era un sacerdote. Y luego en Primero de Reyes capítulo 19, versículo 16, tenemos la unción de Eliseo, que era un profeta. Y esto establece el patrón para apartar a aquellos que tenían funciones en el reino de Dios. Dios movió su gobierno a través de los reyes, movió su palabra a través de los profetas y trajo su perdón y su deseo apasionado de poner a las personas bajo su gracia cuando los sacerdotes, por así decirlo, llevaron las confesiones y llevaron las iniquidades de su pueblo a través de sus sacrificios, a través de una ofrenda. Así que los reyes, los pastores, los profetas y sacerdotes eran mediadores. El costumbre de ungir con aceite fue reservado para aquellos que tenían un servicio muy distinto y único en la mediación. Entonces, el término Mesías significa el ungido o el elegido. ¿Entienden? El Mesías significa el ungido o elegido. Y 39 veces se usa en el Antiguo, y 39 veces en el Antiguo Testamento vemos esa palabra, Mesías. 28 de esas veces se refiere a los reyes. Entonces el ungido se refería principalmente a reyes, pero también se refiere a sacerdotes y profetas. Entonces, en cierto sentido, hubo muchos Mesías en el Antiguo Testamento. Cualquiera que fuera ungido o apartado o en una posición mediadora en el reino de Israel podría ser llamado Mesías, con un M minúscula. Por lo cual, esto es algo muy interesante. Cualquier persona oficialmente ungida en este tipo de ceremonia simbólica sería considerado como un Mesías, porque fueron elegidos, ungidos por Dios. Por lo cual vamos a entender un poco. Un Mesías es alguien que ha sido ungido o elegido. Ha sido escogido para un deber muy alto en el reino, un rey para gobernar, un sacerdote para interceder y proveer sacrificios, y un profeta para predicar la verdad de Dios. Ahora que entendamos lo que significa la palabra Mesías, ¿qué significa la palabra Mesías? El ungido o elegido. Ahora que entendemos lo que significa el término Mesías, tenemos que entender lo que significa tener el título de Mesías. Porque los Mesías, aquellos que fueron ungidos o elegidos, fueron elegidos divinamente. Cualquier Mesías, que estamos hablando, el ungido o elegido en el Antiguo Testamento, fue seleccionado y elegido divinamente por Dios. Ningún rey, ningún sacerdote, ningún profeta se autoproclamaban a ellos mismos. Ningún profeta se autoproclamaron jamás. No te ofreciste voluntariamente para ser rey. No te ofreciste voluntariamente para ser sacerdote. Y no te ofreciste voluntariamente para ser profeta. De hecho, no asumiste ese papel por tu cuenta sin sufrir graves consecuencias. Y si uno fue elegido por Dios para servir en una posición, tenía que saber su límite y no cruzar la línea. ¿Se recuerdan los tres mediadores? Rey. Excelente. Están conmigo. Cada uno de ellos tenía su función y tenía su límite. Y cada quien tenía que respetar su trabajo o su deber.
Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, había un rey que se llamaba Usías, y él fue castigado de lepra porque él cruzó la línea entre ser rey e intentó hacer el trabajo de un sacerdote. Usías en su arrogancia se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Y eso no le correspondía al rey. Eso era el deber de los sacerdotes. Así que vemos la importancia de los límites dentro de cada oficina. Ahora quiero aclarar, esto no quiere decir que no hubiera algunos que tuvieran dos papeles. Por ejemplo, algunos profetas también eran sacerdotes. Samuel y Jeremías sirvieron en esos dos roles. Pero el punto aquí es que ningún siervo ungido podría cruzar la línea. Y no había ningún Mesías en el Antiguo Testamento que pudo lograr las tres posiciones en una sola vez. Por lo cual, ningún Mesías minúscula podría ser los tres oficios de rey, sacerdote y profeta. Cada rey, cada sacerdote y cada profeta tenía que entender su papel y cada uno tenía que respetar su llamado. Tales oficios fueron el resultado de un llamado divino. Tenemos que entender esto porque en Deuteronomio capítulo 17, y voy a dar algunos ejemplos para que puedan ver, el pueblo de Dios se estaba preparando para ir a la tierra prometida, a poseerla después de sus años en Egipto, en el exilio. Y Dios instruyó estas palabras a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, dice así: cuando tomes posesión de la tierra que te da ¿quién? El Señor tu Dios, y estableces, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como lo tenían todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno, escuchen, uno que el Señor ¿qué? Elige. No aceptas como rey a ningún forastero ni extranjero. ¿Vieron la palabra allí? Elegido. ¿Elegido por quién? Por Dios. Así que tiene que ser uno de ustedes y tiene que ser elegido por Dios. Y esto es simplemente para enfatizar que cualquiera que fuera un Mesías en ese tiempo, cualquiera que fuera ungido en una de estas funciones mediadores, tenía que ser elegido por Dios. El profeta Samuel, en 1 de Samuel capítulo 16, él va a Belén y allí encontrará al siguiente rey, el rey que va a tomar el lugar después de ¿quién? El rey Saúl. ¿Se recuerdan? Y en el versículo 7, Dios le da una advertencia al profeta Samuel y le dice: Samuel, no te impresiones o no te dejas impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he ¿qué? Dios ha rechazado. Por lo cual, dice, la gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Eso da una implicación. Si cada uno de nosotros elegiríamos a personas, elegiríamos por lo que aparecen. Pero Dios elige por el corazón. Por lo cual, Samuel, con esto bien claro y entendiendo que yo no puedo escoger quien yo quiero, yo voy a escoger quien Dios me llama a escoger. Escuchen lo que sucede. Samuel, con esto bien claro, él comienza a evaluar los hijos de Isaí para ver quién va a ser el siguiente rey. Y escuchen lo que dice, porque a veces ignoramos estas palabras. Dice así: entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarlo al profeta Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo has ¿quién? No soy yo, Dios no lo ha escogido. Luego en el mismo versículo, luego le presentó a Samá. Y Samuel repitió: tampoco a este no lo ha escogido. So aquí vemos es Dios que escoge a sus siervos. Por lo cual dice aquí:
Versículo 10. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no había escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Luego sabemos la historia. David llega del campo. En el versículo 12 dice así. El Señor le dijo a Samuel, este pequeñito es mi elegido. Y escucha lo que dice, levántalo y ¿qué? ¿Escucharon? Y úngalo. So aquí vemos el ejemplo de ungir. Fue seleccionado divinamente por Dios. Por lo cual también, así que los reyes fueron elegidos por Dios. No era algo que pudieras obtener mediante alguna toma de posición. Por ejemplo, ningún esfuerzo en eso, incluyendo el hijo de David. ¿Se recuerda el hijo de Absalón? Que no tuvo éxito a reinar en un cierto aspecto, porque no fue algo que Dios les decidió. Incluso en reyes que estaban fuera de la tierra de Israel, en Isaías capítulo 45, vemos una historia de Ciro. Ciro era un rey pagano, pero escucha lo que el Señor dice de Ciro. El Señor dice a Ciro, su ungido, a quien toma de la mano derecha. Iglesia, todos los reyes en cierto sentido eran elegidos y estaban bajo el poder de Dios. Esto puede relacionar con hoy en día. Cualquier persona que está en autoridad, mi querido hermano, es porque Dios lo ha permitido. Esto incluye a los presidentes. Dios ha permitido eso. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 13. Los poderes que son ordenados por Dios. Pero en particular, en el reino, los reyes fueron elegidos por Dios. Y ese es el punto. Ahora bien, tomando esto, también esto es cierto que los sacerdotes fueron elegidos por Dios. Había una línea sacerdotal, según Deuteronomio capítulo 18. Era el sacerdocio levítico, toda el tribu de Leví. Y se describe en el versículo 5 del capítulo 18 de Deuteronomio. Así dice el Señor. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su ¿qué? Descendencia de entre todas tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Ahora, ¿entienden esto? Entonces, ser sacerdote era algo que heredaste porque eres parte de la línea escogido que había sido determinado por Dios como un asunto de su propia elección soberana. No te hiciste sacerdote por tu propia voluntad. Tenías que ser elegido y tenías que correr en la línea sacerdocial. En Números capítulo 3, versículos 2 al 3, dice estos. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Etamar. Ellos fueron los aaronitas ungidos, ordenados al sacerdocio. Ellos no tenían opción. Dios los escogió y vas a servir al Señor. Y no podías interponerte. Por lo cual, de nuevo, si eres sacerdotes, era por la elección de Dios. Una elección soberana. ¿Qué hay de un profeta? Una buena ilustración que yo encontré está en Jeremías capítulo 1, versículo 4. ¿Se recuerda Jeremías? La palabra del Señor vino a mí y el Señor le dice a Jeremías estas preciosas palabras. Le dice, antes de formarte en el vientre, ya te había ¿qué? Al profeta Elías. Él le dice, yo te he elegido desde el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor de mí, soy joven y no sé cómo hablar, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene.
Mis queridos hermanos, esta es una indicación tanto como reyes, como sacerdotes, profetas. Ellos fueron elegidos por Dios. ¿Están claros? ¿Lo entienden conmigo? Fueron elegidos por Dios. Por lo cual, los reyes, los sacerdotes y profetas eran mediadores de Dios, elegidos divinamente por Dios y fueron encargados de autoridad divina. Son siervos de Dios en esta tierra a quienes Dios le ha dado autoridad. Dios le dio a estos mediadores autoridad. Por lo cual, en 2 de Samuel, capítulo 12, el profeta Natán, cuando confronta al rey David por sus pecados, él dice en el versículo 7, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. No, escuchen las palabras. Dios le dice a Samuel a través del profeta, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití, escuchen, Dios permitió de gobernar a Israel y a Judá. Y es por esto, si hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. So escuchen, es Dios que le ha dado autoridad a estos mediadores a funcionar. Esto es solo parte de lo que significa ser un rey. Fuiste dotado de autoridad divina. En otras palabras, estabas elevado por encima de todo lo demás y un sentido muy real, hablabas por Dios, funcionabas por Dios en ese aspecto. En Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 al 4, el rey Salomón dijo estas palabras. Yo digo, obedeces al rey, porque la has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendes una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. Está hablando de un rey. Lo que el rey quiere hacer, lo hace. Él tiene autoridad, puesto que la palabra del rey tiene autoridad. ¿Quién puede pedirles cuentas? Así que Salomón, quien es un rey él mismo, él reconoce que él tiene autoridad, pero él también sabe que esta autoridad fue dada por Dios. Lo mismo ocurre con los sacerdotes. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 10 dice, si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija, y te presentarás ante los sacerdotes, levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el ¿qué? Veredicto. Actuarás conformes a las sentencias que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que ellos te digan. En otras palabras, los sacerdotes eran los jueces en ciertos casos de Israel y ellos tenían autoridad dada por Dios. Por lo cual ellos poseían autoridad para actuar. En el versículo 11 al 12 del mismo capítulo dice, procederás según las instrucciones que te dan y el veredicto que pronuncian, y sigarás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestra desacato al juez o al sacerdote en funciones, será condenado ¿a qué? ¿Escucharon? Esto es la ley de Dios. Dios está diciendo, si no obedeces a aquellos que yo he puesto sobre ustedes, morirán. Si no obedeces. Yo les escogí. Por lo cual, en otras palabras, los sacerdotes eran responsables en dar la ley a la gente. Y también tenían la autoridad para ser los responsables ante la ley. Y si no escuchas la ley,
entonces las naciones tendrán gran problemas. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice estas palabras: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucciones, porque es mensajero ¿de qué? Del Señor Todopoderoso. No, escuchen, el sacerdote tenía que temer la palabra de Dios, tenía que amar la palabra de Dios, y tenía que proclamar la palabra de Dios, y tenía que ordenar la palabra de Dios. Por lo cual, escuchen lo que Dios le acusa de desviarse de la palabra. Versículo 8. Pero ustedes, hablando a los sacerdotes, pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar ¿a quién? A muchas gentes. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿Entienden la importancia del sacerdote en ese tiempo? Tenía el deber de dejarles saber las instrucciones de Dios, y tenía que asegurar que el pueblo de Dios obedecía las palabras. Por lo cual, ¿qué onda con los profetas? ¿Recuerdas lo que el Señor dice en Jeremías capítulo 1, versículo 6? Jeremías le dice al Señor: Señor, no sé qué decir. ¿Qué autoridad tengo yo para hablar? ¿Quién me escuchará? El Señor le dice a Jeremías: yo te voy a decir lo que tienes que decir. Luego en el versículo 9, el Señor dice: yo he puesto en tu boca mis palabras. Implica que las palabras que saldrán de la boca de Jeremías no son cualquier palabras. Serán palabras con autoridad de Dios divinamente. Y usted encontrará el mismo tipo de testimonio de Dios. Por ejemplo, en Ageo capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto de tu pueblo obedecieron al Señor su Dios. Actaron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Los profetas, cuando hablaban con autoridad. Autoridad dada por Dios. Así que si estabas en uno de estos oficios mediadores, como rey, sacerdotes y profetas, había sido llamado por Dios para ese puesto, y ahí había sido dotado con autoridad de Dios. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Ok. All right. So, las personas autoproclamadas no tenían ningún papel que desempeñar. Sin embargo, aquellos que querían tomar lugares como profetas, como reyes o como sacerdotes, sin autoridad de Dios, sin ser elegido, tenían grandes consecuencias. Algunos morían. Sin embargo, si lo quieren leer por ustedes mismos, lo pueden leer en Jeremías 14 y Ezequiel capítulo 2, pero no me voy a meter en ese tema. Así era como se volvía, o así es como se veía los Mesías del Antiguo Testamento. Ahora hago la pregunta: ¿quién es el Mesías? Porque hay que entender que habían Mesías, muchos Mesías, pero ninguno de estos Mesías proclamaban ser el Mesías. Habían muchos ungidos, habían muchos elegidos, habían muchos que tenían autoridad por Dios, fueron usados por Dios. Sin embargo, ninguno de estos Mesías menores eran tan alto como su vocación. Ninguno era tan noble como era su deber. Y ninguno de estos Mesías se dio el título del Señor. A ninguno de ellos se le dio jamás el título del Salvador.
A ninguno de ellos fueron llamados el Mesías. Eran ungidos Mesías, pero no eran el Mesías. Por lo cual, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el que fue elegido por Dios? ¿Recuerdan que los magos preguntaron? Y lo quiero hacer un poco navideño. En el capítulo 2, versículo 4, los magos llegaron al rey Herodes y le preguntaron: Rey Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Habían algunos pastores en el campo esa noche también. Y un ángel les apareció con las palabras en Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cómo se llama ese niño que nació esa noche? En Lucas capítulo 2, versículo 21, vemos que este bebé tiene un nombre. En el versículo 21 de Lucas capítulo 2 dice: y cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús. No, escuchen, no le llamaron Jesucristo. Cristo no es su nombre. Jesús es su nombre. Cristo es su título. Por lo cual no piense que Cristo es su apellido. Y por favor no me pregunte qué es su apellido porque no lo sé. Pero por lo cual dijeron que su nombre, esta criatura que nació esa noche, quien es el Cristo, quien es el Salvador, se llama Jesús. Luego vemos que este Jesús, sus padres lo llevaron en el versículo 22 a Jerusalén para presentarlo como era costumbre al Señor. Y me encanta este pasaje porque cuando los padres están preparando o cuando los padres están presentando a Jesús en el templo, quien es el Mesías, quien es el Cristo, había un hombre alrededor del templo llamado Simeón. Y Simeón, que era un justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. No, escuchen, él esperaba la ¿qué? Redención de Israel. Pero él era redención del mundo. Pero también aquí dice, el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver el ¿qué? ¿Qué significa Cristo? No, ¿se recuerda a Cristo? El Mesías. El Espíritu le dice a Simeón: tú no morirás hasta que veas el Mesías, el prometido, el quien salvará a todo el mundo. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. No, ¿por qué Simeón podría bendecir a esta criatura? Simeón dice: Señor, según a tu palabra, soberano Señor, el Dios que sabe todo, ya puedes despedir a este anciano, ya puedes despedir a este siervo. Yo he vivido mi tiempo en este mundo porque mis ojos han visto al Mesías. Mis ojos han visto al Cristo. Mis ojos han visto al Salvador del mundo. Y no estoy hablando de cualquier Mesías. Hablo que mis ojos han visto el prometido, el Mesías. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y Lucas nos dice que este bebé creció y se fortaleció y progresaba en su sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y luego Jesús crece y ya es un adulto.
Y Jesús comienza su ministerio. Y al comenzar su ministerio, el primer discípulo, el primer seguidor, llega a sus hermanos y dice: Andrés, Pedro, Simón, he encontrado al Mesías, el quien Dios ha prometido. Hemos encontrado el ungido de Dios. Hemos encontrado el escogido por Dios. El ungido todo inclusivo, que es el Rey Supremo, el Sacerdote Supremo y el Profeta Supremo. Este Mesías es el gobernante puro, el verdadero y más elevado, que es el único gran sacerdote, que proporcionó el único gran sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio es Él mismo. Él es el único Salvador del mundo. Y es fundamental entender esto, porque literalmente es lo que establece el Antiguo Testamento para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Ahora pueden entender por qué el Nuevo Testamento menciona la palabra Mesías en su forma griega, que es Cristo, 500 veces. Porque Cristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Cristo es el esperado del Antiguo Testamento. Llegó el Mesías, Jesús. Cada rey en el Antiguo Testamento era un hombre, y además un hombre pecador. Cada sacerdote era un hombre y además un hombre pecador. Cada profeta era un hombre y además un hombre pecador. Cada Mesías en el Antiguo Testamento, pero no el Mesías. Este Mesías será el perfecto, el limpio, el santo. Todos se quedaron cortos de la gloria de Dios, menos el Mesías. Todos los otros Mesías sirvieron a Dios en una función mediadora, pero no en la forma como lo hará el Mesías. Ningún fue el mediador salvador. Ningún fue el redentor. Ningún rey, ningún sacerdote, ningún profeta vivió una vida sin pecado. Solo el Señor Jesús. Él es el profeta perfecto. Él es el sacerdote perfecto. Y Él es el rey perfecto. Y por Cristo se combinan las tres funciones en uno. Solo Cristo podía cumplir los tres oficios en una persona. Solo Cristo podía ser el rey, sacerdote y profeta. Ninguno en el Antiguo Testamento lo pudo ser. Y esto es lo que vemos en Cristo. Él gobierna para Dios. Él lleva a los hombres a Dios. Y Él trae la verdad a Dios al mundo. Jesús es divinamente escogido por Dios. Dios le escogió. Y Él es el elegido de Dios. Y Él posee toda la autoridad de Dios. En Mateo Jesús dijo: toda autoridad se me ha dado a mí. Los reyes tenían poder limitado. Sacerdotes tenían rey limitado. Pero el Mesías Jesús tenía toda autoridad. Por lo cual, así cuando entras en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús como un rey. Le encontramos como un sacerdote que brinde intercesión, que brinda sacrificio, que es el mismo, es el sacrificio que reconcilia a los pecadores con Dios. Y le encontramos como el profeta, la misma palabra de Dios que habla la verdad de Dios y nada más que la verdad de Dios. Un escritor lo escribe de esta manera: un profeta, un sacerdote y un rey son necesidades esenciales para el hombre, cuyo pecado lo separa necesariamente de Dios y le impide acercarse a Dios por sí mismo. Con la caída vino un cambio trágico y drástico en el hombre y su relación con el Señor. La inequidad separó al hombre de Dios y el pecado escondió el rostro de Dios al hombre. Y cuando el hombre cayó, perdió el conocimiento de Dios, que debe ser renovado si el hombre quiere ser salvo del pecado. Así que el hombre necesita un profeta para revelar a Dios. Y cuando el hombre cayó,
perdió la justicia en la santidad en la que fue creado. Así que el hombre necesita un sacerdote para reconciliarlo con Dios. Cuando el hombre cayó, se convirtió en presa del enemigo, de su alma que tenía poder para mantenerlo sujeto a servidumbre. El hombre necesita un rey para reinar, para someter a todos los enemigos de su alma. Lo que el hombre necesitaba, Dios en su maravillosa y asombrosa gracia lo proveyó en la persona de su propio Hijo, el Mesías suyo y nuestro. Son muchos los que dan la bienvenida a un bebé en el pesebre de Navidad. Y hay muchos los que han oído la palabra Mesías, pero no captan su hermoso mensaje. Y hay muchos que están buscando a alguien que los salve, que llene el vacío en su vida, que les traiga esperanza o sentido. Quiero decirte hoy, no te pierdas el Mesías. Hay un pasaje donde Jesús tiene una plática, una conversación con una mujer junto al pozo. Y la mujer le dice al Señor, yo sé que viene el Mesías. Yo sé que viene el prometido, que se llama Cristo. Y cuando Él venga, Él nos dará todas las cosas. Tal vez haya alguien aquí hoy que está buscando algo llenar su vida, algo llenar ese vacío. O probablemente alguien está buscando por la verdad. La palabra dice, la verdad los hará libre. Probablemente alguien está buscando por liberación. Déjeme decirte, el Mesías ha llegado. El Mesías que es esperanza, es que es liberación por su pueblo. El Mesías que restaura, el Mesías que cambia, el Mesías que es gozo ha llegado. Escuchen las palabras que Jesucristo le dijo a esa mujer ese día. Mujer, yo soy el que habla contigo. Si estás aquí hoy en esta mañana buscando, déjame decirte, yo no soy el Mesías. Pero el que te habla a ti hoy en esta mañana, te dice, yo soy el Mesías. Ya no busque más. Ya he llegado el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Jack Countryman escribió que nuestros labios hoy den un testimonio de la gran salvación del Cristo viviente. Que esta Navidad traiga a la luz la venida del Mesías para mostrarnos a cada uno de nosotros el amor y el sacrificio de Jesucristo. Que podamos compartir con Él la vida eterna y experimentar a través de su amor el gozo y la paz que viene al conocer a Cristo como nuestro Señor personal. Queridos hermanos, Jesús es el Mesías perfecto, ha venido. Tu esperanza ha llegado, tu gozo ha llegado. Por lo cual, alabado sea el nombre de Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos en esta mañana y demos gracias al Dios por mandar el Mesías?